Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, como los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, vinieron unos y le preguntaron a Jesús: los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, ¿por qué los tuyos no? Jesús les contesta: ¿es que pueden ayunar los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Mientras el esposo está con ellos, no pueden ayunar. Llegarán días en que les arrebatarán al esposo y entonces ayunarán en aquel día. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto, lo nuevo de lo viejo, y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino revienta los odres, y se pierden el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura de hoy es lectura difícil, no tanto en cuanto a lo que dice es muy sencillo, en cuanto a la mentalidad que hoy nos cuesta entender, la mentalidad del voto al anatema, en algunas circunstancias donde en esa conquista de Israel, donde los paganos, en este caso los amalecitas, eran gente realmente peligrosa a dos niveles, a un nivel porque atacaban al pueblo y no había ninguna seguridad, pero también porque se va introduciendo en el pueblo la mentalidad pagana de los amalecitas. Y el profeta, en nombre de Dios, declara el voto al anatema. ¿Qué era el voto al anatema? Era la destrucción de los amalecitas y la destrucción de todas las cosas y de todos los rebaños. ¿Por qué lo hacían? Porque había dos razones aparte de esta. También había otra razón, que era que habían muchos amuletos, muchas cosas, la gente era supersticiosa y se quedaba con esos amuletos, se quedaba también con la mentalidad de que si hay guerra vamos a enriquecernos. Algunos morirán, pero los que queden nos enriqueceremos con las posesiones de los otros. Y por eso muchas veces se hacían guerras muy injustas solo para obtener dinero. Esto, por desgracia, es el pan nuestro de cada día en muchísimas guerras. El dinero que mueven las guerras, hoy de otra forma, pero en aquella época también, de cara sobre todo a los soldados y a los oficiales. Así que por medio del profeta Samuel se pide anatema, que el pueblo no coja nada, que todo sea destruido. ¿Qué hace el rey Saúl? Pues lo interpreta a su modo. De acuerdo, mataremos a los amalecitas y los matan. Pero se quedan todos los bienes de los amalecitas y entonces la excusa. No, si hemos cogido lo mejor de lo mejor para ofrecerlo en sacrificio a Dios y todo lo demás para nosotros. Esa mentalidad es la que no puede ver Samuel. Y Samuel le dirá claramente: ¿qué quiere Dios, sacrificios o obediencia? Porque en la obediencia hay muchas más razones que simplemente en el sacrificio. El sacrificio es para contentar, la obediencia es para estar en comunión, es muy diferente. Y por eso recibirá este primer castigo que le llevará toda la vida, llevará muchos años de líos y problemas, que es: Dios ha decretado que pierdes la realeza, dejarás de ser el rey. Y vendrá a partir de ahora todo el gran problema con el nuevo ungido que será David y que eso sucederá como rey, pero en medio pasarán muchísimas cosas. Mientras que el Evangelio de hoy es un choque frontal entre el Nuevo y el Antiguo Testamento. Se van a Jesús como diciendo: bueno, nosotros somos muy piadosos, los discípulos de Juan, una parte de los fariseos, ayunamos varias veces a la semana, somos buena gente, hacemos cosas muy buenas. Y tus discípulos no.
y hace ese ataque frontal contra Jesús. Pero Jesús de momento se lo toma bien, intentando hacer como una catequesis. Y esa catequesis es, mirad, todo lo que explicamos es nuevo. Si os acordáis, al principio decía el Evangelio hace unos días, enseñaba con autoridad. También tenía autoridad sobre los demonios, curaba a los enfermos, 1000 cosas. Es diferente al Antiguo Testamento, pero sobre todo en la enseñanza. La razón, el Antiguo Testamento era preparación a Cristo. Y Cristo es la plenitud. Él es el Hijo de Dios, Dios que nos habla. El Antiguo Testamento era solo eso, preparar a un pueblo para que estuviese dispuesto a acoger al Mesías, pero con una revelación todavía muy imperfecta en un pueblo muy rudo que necesitaba muchísimo para llegar a Cristo. Se le va preparando poco a poco y en la plenitud de los tiempos viene Jesús. ¿Que es simplemente como una continuidad del Antiguo Testamento? No, es la plenitud de la enseñanza de Dios y de la revelación de Dios. Dios mismo que viene a nosotros. El Nuevo Testamento ya no es solo simplemente unas devociones, unas tradiciones, seguir solo el decálogo. No, es poner a Cristo en el centro de la propia vida. Y eso es un cambio radical. ¿Quiere decir eso que los mandamientos de Dios ya no valen? Sí, valen, pero se viven desde la gracia, no simplemente desde la obligación. Se viven de otra forma y se vive centrado en el único que nos salva, que es Cristo. Todas las tradiciones humanas que habían hecho los fariseos, todas esas decaen. ¿Cuántas veces a Jesús se lo plantearán? Y Jesús dice, vosotros queréis que servís a Dios, pero seguís solo tradiciones humanas. Nosotros hemos de seguir tradiciones divinas. La tradición en el sentido de la Iglesia es la que sigue aquello que Cristo ha enseñado desde el principio hasta nosotros. Como dirá San Pablo, Cristo es el mismo, ayer, hoy y siempre. Solo a Él nos debemos, ya no al Antiguo Testamento, sino solo a Cristo nuestro Señor.